Hola, bienvenidos a una nueva entrega del Aullido del Miedo. Soy Carlos Mendoza, y hoy les tengo una experiencia fascinante. Pero antes de sumergirnos en este misterio, los invito a suscribirse al canal, darle like al video y compartirlo para que más valientes se unan a nuestra comunidad. Ahora, hablemos de la historia de Saúl, Silvia y Aldo en el Panteón de Michoacán. Una tarde llena de emociones, donde lo inesperado aguardaba entre tumbas silenciosas. ¿Qué secretos ocultos descubrió Aldo? Prepárense para un relato escalofriante. Comenzamos. Antes de comenzar, quiero invitarlos a explorar la fascinante música de terror de Apócrifo. Si disfrutan del inquietante fondo sonoro de este video, visiten sus redes sociales, que les dejo en la descripción del video. Sumérjanse en el escalofrío musical para sus propios proyectos audiovisuales, con su música de fondo, se los recomiendo ampliamente. Saúl, Silvia y su hijo Aldo decidieron visitar el panteón en Michoacán para rendir homenaje a la madre de Silvia, quien falleció unos meses atrás. Era una tarde tranquila, el cielo se oscurecía lentamente mientras se dirigían al lugar de descanso final. La familia llevaba flores y velas para recordar a su ser querido. Al llegar al panteón, caminaron entre las lápidas, buscando la tumba de la mamá de Silvia. Encontraron la sepultura, colocaron las flores y encendieron las velas en silencio. Mientras estaban allí, Aldo, el hijo de la pareja, notó una tumba cercana adornada con juguetes. Su curiosidad infantil lo llevó a acercarse y examinar los objetos dejados en ese lugar. Después de unos minutos, la familia decidió irse. Sin embargo, Aldo, influenciado por su fascinación por los juguetes en la tumba, decidió llevarse algunos consigo. La familia no notó su pequeño acto y salieron del panteón. De vuelta en casa, las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. Juguetes que se movían solos, risas infantiles que resonaban por la casa y la sensación de ser observados se hicieron presentes. Saúl y Silvia, inicialmente atribuyeron estos sucesos a la imaginación, pero pronto las extrañas ocurrencias se volvieron más evidentes. Una noche, mientras estaban cenando, Aldo comenzó a actuar de manera extraña. Su risa cambió, volviéndose más inquietante, y sus ojos parecían reflejar algo más oscuro. La atmósfera en la casa se volvió pesada, y la familia se dio cuenta de que algo no estaba bien. Investigando sobre la tumba y los juguetes, descubrieron que la familia cuya tumba había sido perturbada estaba conectada a prácticas ancestrales relacionadas con entidades demoníacas. Los juguetes eran, de hecho, artefactos utilizados en rituales oscuros. A medida que intentaban deshacerse de los juguetes, la actividad paranormal se intensificó. La familia se dio cuenta de que habían desatado fuerzas oscuras al llevarse los objetos, y ahora debían encontrar una manera de romper el vínculo antes de que fueran consumidos por la presencia demoníaca que se manifestaba en su hogar. Los eventos escalaban a medida que la familia se adentraba más en la oscuridad de la conexión demoníaca, enfrentándose a fenómenos aterradores y descubriendo la verdad detrás de los juguetes robados. Cada intento de deshacer el mal solo parecía traer más lamentos y presencias malignas a su alrededor. La familia, atrapada en una espiral de terror, se veía obligada a lidiar con su propia lucha contra lo desconocido mientras intentaban entender y sobrevivir a los horrores que habían desencadenado en su hogar. Las noches en la casa de Saúl, Silvia y Aldo se volvían cada vez más inquietantes. Un día, mientras cenaban, escucharon a Aldo murmurar y hablar en voz baja. Preocupados, sus padres le preguntaron con quién hablaba, ya que no veían a nadie más en la habitación. Aldo, con una expresión seria, mencionó que hablaba con un niño llamado Andrés, el mismo niño del panteón que le había regalado los juguetes. Saúl y Silvia intercambiaron miradas nerviosas. No podían ver a nadie más en la habitación, pero Aldo continuaba conversando como si realmente estuviera acompañado. Les contó que Andrés le contaba historias sobre su vida en el panteón y cómo los juguetes eran especiales para él. Intrigados y al mismo tiempo preocupados, los padres intentaron ahondar en la situación. Preguntaron a Aldo cómo lucía Andrés y qué más le contaba. Aldo describía al niño con detalle, sus ropas, su voz y hasta sus gestos. Era como si Aldo realmente estuviera interactuando con alguien que solo él podía ver. En noches sucesivas, los lamentos se intensificaban y Aldo continuaba sus conversaciones con Andrés. Saúl y Silvia, cada vez más inquietos, decidieron investigar más sobre el panteón y aquel niño llamado Andrés. Al indagar en los registros del cementerio, descubrieron que Andrés había fallecido a una edad temprana hace muchos años. La conexión entre Aldo y Andrés se volvía más fuerte. Aldo compartía detalles íntimos sobre la familia y su vida cotidiana con Andrés. En cierto momento, durante una de estas conversaciones, Aldo mencionó que Andrés le pidió ayuda para liberar su espíritu, ya que se sentía atrapado en el panteón.
La familia se encontraba atrapada en un dilema. ¿Deberían ayudar a Andrés a encontrar la paz, o deberían buscar una manera de cortar cualquier conexión con lo sobrenatural? Mientras más profundizaban en la historia de Andrés, descubrían secretos oscuros y conexiones más profundas con la familia. El hogar se llenó de un aire denso y opresivo mientras Saúl, Silvia y Aldo se enfrentaban a decisiones que podrían cambiar sus vidas para siempre. Los lamentos nocturnos y las conversaciones con Andrés se convertían en el epicentro de un misterio que los envolvía, manteniendo a la familia en un estado de inquietante incertidumbre. La conexión entre Aldo y Andrés se volvía cada vez más intensa. Lo que comenzó como simples conversaciones se transformó en algo mucho más oscuro. Las manifestaciones se volvían cada vez más evidentes, afectando la conducta de Aldo. Sus padres notaron cambios en su personalidad, episodios de ira incontrolable y momentos en los que parecía desconectado de la realidad. Una noche, Saúl y Silvia escucharon lamentos más fuertes que nunca. La habitación de Aldo estaba cargada de una atmósfera pesada. Aldo, con una mirada vacía, hablaba en un tono diferente, como si no fuera el mismo. Sus padres, aterrorizados, intentaron comunicarse con su hijo, pero las respuestas eran retorcidas y fuera de lugar. Investigando más sobre Andrés, descubrieron que en realidad no era un niño, sino un demonio que se hacía pasar por él. Los juguetes robados de la tumba eran artefactos utilizados en rituales oscuros para invocar a esta entidad maligna. La familia se encontraba en medio de una situación aterradora, donde su propio hogar se había convertido en el escenario de una posesión demoníaca. Las noches se volvían más difíciles de sobrellevar. Saúl y Silvia luchaban por mantener a Aldo a salvo mientras el demonio se apoderaba de su cuerpo. Los lamentos se transformaron en aullidos, y la presencia oscura se hacía más palpable con cada día que pasaba. La desesperación se apoderaba de la familia. Intentaron buscar ayuda en expertos en fenómenos paranormales, pero las respuestas eran vagas y las soluciones difíciles de encontrar. El demonio, disfrazado de Andrés, jugaba con la vulnerabilidad de la familia, sembrando el caos en su vida cotidiana. La situación llegó a un punto crítico cuando Aldo, bajo la influencia del demonio, comenzó a pronunciar amenazas y revelaciones perturbadoras sobre el pasado de la familia. El hogar se convirtió en un campo de batalla entre la familia y las fuerzas oscuras que los acechaban. En la oscuridad de la noche, lamentos y susurros se entrelazaban, creando un ambiente asfixiante de terror. La familia se enfrentaba a una encrucijada, sin saber si podrían liberar a Aldo de la posesión demoníaca o si serían consumidos por la entidad que los atormentaba. La historia continúa, en un enfrentamiento entre la luz y la oscuridad, donde la familia se ve obligada a confrontar la verdadera naturaleza de lo que han desatado. Cada decisión que tomen podría sellar su destino en esta pesadilla que parece no tener fin. Ante la creciente desesperación, Saúl y Silvia decidieron buscar ayuda con el padre Ismael, un sacerdote cercano a la madre Silvia, fallecida meses atrás. Con temor en sus corazones, compartieron con el padre Ismael todo lo que sucedió desde su visita al panteón hasta las perturbadoras posesiones de Aldo. El padre Ismael, consciente de la gravedad de la situación, aceptó ir a la casa de Saúl y Silvia para evaluar la situación. Al llegar, notó un cambio en la atmósfera. La temperatura bajó bruscamente, y un sentimiento de pesadez llenó la habitación. Al encontrarse con Aldo, la expresión del niño cambió de repente, como si una sombra oscura se apoderara de su rostro. El padre Ismael comenzó a rezar y realizar rituales sagrados. La voz de Aldo, ahora alterada y profunda, respondió con amenazas y maldiciones. La lucha entre el sacerdote y la entidad demoníaca se desarrollaba en la sala de estar, mientras Saúl y Silvia observaban con angustia. El padre Ismael, sin inmutarse, continuó con sus oraciones. La habitación se llenó de lamentos incesantes y la presión en el aire se volvía casi insoportable. La cara de Aldo, en momentos, mostraba destellos de su verdadera personalidad, como si la entidad demoníaca estuviera perdiendo momentáneamente su control. La lucha espiritual se prolongaba, cada palabra del sacerdote parecía desafiar la oscuridad que había tomado posesión de Aldo. La voz del niño, en ocasiones, se mezclaba con gruñidos guturales, creando un ambiente aterrador en la casa. La familia, junto al padre Ismael, estaba en el centro de una batalla entre fuerzas desconocidas. La sala de estar se convirtió en un escenario de conflictos espirituales, con la esperanza de que el poder divino pudiera liberar a Aldo de las garras de la entidad maligna. La historia continúa, en una lucha entre lo sagrado y lo profano, donde la fe y la determinación se enfrentan a la oscuridad que amenaza con consumirlos. Las revelaciones sobre el pasado de la familia y la verdadera naturaleza de la entidad demoníaca se entrelazan en una narrativa llena de terror, mientras buscan respuestas y una posible liberación de esta pesadilla que ha invadido sus vidas. El padre Ismael,
con sus oraciones, logró debilitar la posesión de Aldo, pero dejó en claro que la situación era más grave de lo que podía manejar. Le aconsejó a Saúl y Silvia que necesitaban ayuda de un experto en exorcismos para liberar a su hijo y purificar la casa. Saúl y Silvia, desesperados, siguieron el consejo del padre Ismael y se dirigieron al experto en exorcismo recomendado, Alberto. Le relataron con detalle todo lo sucedido, desde la visita al panteón hasta las manifestaciones y posesiones que su hijo Aldo estaba experimentando. Alberto, tras escuchar la historia, asintió solemnemente. Reconoció la gravedad de la situación y les explicó que el exorcismo debía llevarse a cabo a la medianoche, cuando la posesión era más fuerte. Acordaron una fecha y hora para llevar a cabo el ritual que podría liberar a Aldo de la entidad que lo había poseído. La noche del exorcismo llegó. Alberto, acompañado por un grupo de ayudantes preparados para enfrentar lo desconocido, se presentó en la casa de Saúl y Silvia. La tensión en el aire era palpable mientras se dirigían a la habitación de Aldo, donde la posesión había alcanzado su punto máximo. A la medianoche, comenzó el exorcismo. Lamentos y murmullos oscuros llenaron la habitación. La entidad que había estado torturando a Aldo resistía la intervención con furia. Alberto y su equipo, armados con fe y determinación, luchaban contra la oscuridad que se resistía a abandonar la casa. La habitación se llenó de una aura de batalla espiritual. Cada palabra de Alberto resonaba con autoridad, desafiando a la entidad a abandonar a Aldo. Saúl y Silvia, con el corazón en la mano, observaban la lucha entre lo sagrado y lo profano. A medida que avanzaba el exorcismo, Aldo experimentaba convulsiones y gritos guturales. La entidad, acorralada por las oraciones y la luz espiritual, mostraba resistencia, pero la determinación del equipo de Alberto no flaqueaba. La historia continúa, en una noche llena de lamentos y oraciones, donde el destino de Aldo pende de un hilo. La batalla espiritual se intensifica, y la familia se encuentra al borde de la liberación o la perdición. Mientras el exorcismo se desarrolla, la verdad detrás de la entidad demoníaca comienza a emerger, revelando oscuros secretos que podrían cambiar la vida de Saúl, Silvia y Aldo para siempre. La habitación de Aldo se sumió en el caos mientras el exorcismo continuaba. El demonio, resistiéndose a abandonar el cuerpo del niño, manifestó su furia con una fuerza sobrenatural. Los muebles se sacudían, objetos volaban por la habitación con violencia, creando un ambiente aterrador que desafiaba toda lógica. Los ayudantes de Alberto, conscientes de la lucha sobrenatural que se libraba, se aferraron con fuerza a Aldo. Cada intento del demonio por liberarse era contrarrestado con oraciones y la determinación del equipo. La lucha entre el bien y el mal se desplegaba en la pequeña habitación, donde la presencia oscura luchaba por mantener su dominio sobre el cuerpo de Aldo. Los lamentos se entrelazaban con los sonidos del tumulto, creando una sinfonía siniestra que resonaba en la casa. Saúl y Silvia, atónitos y aterrorizados, observaban impotentes mientras la batalla se desarrollaba delante de sus ojos. La esperanza de liberar a Aldo estaba equilibrada en un fino hilo mientras el exorcismo continuaba. El rostro de Aldo reflejaba la lucha interna. En momentos, se veía la expresión desgarradora del niño atrapado, y en otros, el rostro distorsionado por la influencia demoníaca. La tensión en la habitación era casi palpable, y el tiempo parecía ralentizarse mientras el equipo luchaba por contener al demonio. La historia continúa, en medio de la turbulencia de la posesión y la resistencia del mal. Mientras los ayudantes del exorcista luchan por mantener a Aldo bajo control, la familia se enfrenta a la incertidumbre de lo que sigue. El destino de Aldo pende de un hilo mientras la batalla entre el exorcista y el demonio alcanza su punto álgido. Mientras los ayudantes del exorcista luchaban por contener a Aldo, Alberto, el exorcista, no cesaba en su intento de expulsar al demonio que había poseído al niño. Sujetando con firmeza a Aldo, rezaba con intensidad y le rociaba agua bendita en la frente, tratando de contrarrestar la influencia maligna. Aldo, en medio de la posesión, maldecía con una voz gutural y amenazante. Su rostro se deformaba, adoptando rasgos demoníacos, mientras luchaba con todas sus fuerzas por liberarse de las manos de los ayudantes. La habitación resonaba con los aterradores gritos de Aldo y las palabras de exorcismo de Alberto. El exorcismo se prolongó por más de una hora, una eternidad para la familia que observaba impotente. Los lamentos de Aldo se entrelazaban con las oraciones del exorcista, creando una atmósfera cargada de tensión y miedo. Los ayudantes, agotados pero decididos, sostenían con fuerza al niño que parecía estar en una batalla entre dos fuerzas opuestas. Finalmente, después de un grito desgarrador, la habitación quedó en silencio. Aldo yacía en la cama, agotado y con la respiración entrecortada. La deformidad en su rostro había desaparecido, y su mirada perdida empezaba a recobrar algo de claridad.
Alberto, también cansado, se retiró del lugar, dejando a la familia en la quietud que siguió a la tormenta. Los padres de Aldo, Saúl y Silvia, se miraron con una mezcla de alivio y tristeza. Aunque la posesión parecía haber cedido, la experiencia dejó cicatrices en el alma de su hijo y en sus propios corazones. Se preguntaron cómo habían llegado a esta situación, cómo un paseo inocente al panteón había desencadenado una serie de eventos tan aterradores. La reflexión se instaló en la familia mientras contemplaban a Aldo, ahora dormido, en paz. La habitación, antes llena de caos y oscuridad, se sumió en un silencio profundo. Aunque el exorcismo había concluido, la historia de la familia estaba lejos de cerrarse, dejando interrogantes sobre lo que les depararía el futuro después de enfrentar lo inimaginable. Muchas gracias por acompañarnos en esta escalofriante travesía. Soy Carlos Mendoza, su guía en el aullido del miedo. ¿Disfrutaron de la historia? ¿Sintieron el escalofrío recorrer su espina dorsal? Si quieren más terror y suspenso, no olviden suscribirse a nuestro canal. Denle like al video si les hizo temblar un poco y déjenos sus comentarios. Queremos conocer sus reacciones y sugerencias para futuras historias. Hasta la próxima noche de terror en el aullido del miedo, donde los miedos se convierten en historias.